Estalló tremenda bomba entre Álvaro Uribe Vélez y Abelardo del Espriella. La vaina está tan mal, señores. Hay tremendo chicharrón que ahora empiezan incluso a culpar al presidente de la República, Gustavo Petro, como lo hace este señor Daniel Briceño, en el que habla que presuntamente la Cámara de Representantes o la presidencia de la Cámara de Representantes le quedó en manos de nuestro primer mandatario, cuando esto es totalmente falso, ya que la están peleando para que sea un conservador. Yo creería este tipo de circunstancias cuando sea un congresista del pacto histórico. Afuera de este grupo político no tiene nada que ver con Petro, que quizás trabajaron, se aliaron, sacaron a favor muchas de las reformas, es otro cuento, pero aquí Petro no tiene nada que ver y es lo que ha empezado a generar tensión, porque este tipo de luchas deja a Daniel Briceño por fuera de la presidencia en la Cámara de Representantes. Y todo esto, ¿por qué inició? Pues como lo está diciendo la misma extrema derecha en Colombia, el Centro Democrático evitó o está evitando que Alfredo de Luque llegue a la presidencia del Senado, por ende la presidencia del Congreso. Decían, a pesar de la petición clara del presidente Abelardo del Espriella, insisten en complicar el acuerdo de la coalición y llevarlo a voto limpio, arriesgando que el pacto histórico sea quien decida. Recordemos que el voto también es secreto en esta presidencia o de la primera legislatura del Congreso de la República y están totalmente asustados porque las ansias del poder los llevan también a este tipo de circunstancias. Obviamente que yo acá voy a leer este trino que no tiene nada que ver con el contexto, con la realidad, pero me llama la atención si este tipo de circunstancias se pudieran dar. Decía Sergio Mesa, no me quiero imaginar una alianza en el Senado entre el Pacto Centro Democrático, Alianza Verde e indígenas, siendo en total 55 votos para quitarle la presidencia a Abelardo. Así sea, una alianza por conveniencia, podrían apoderarse de la mesa directiva. Este tipo de ideas en el papel pueden sonar muy chéveres, pueden sonar muy interesantes, pero recordemos, señores, que lo que busca el Centro Democrático es que se presione para que llegue a la presidencia Honorio Enríquez. Si fuese alguien del pacto histórico, uno dijera, listo, vamos a hacer la alianza con el Centro Democrático, pero al fin de cuentas sería ayudarlos a ellos mismos. Ante este tipo de trinos, de patadas de ahogado, pues empieza el show de Álvaro Uribe Vélez, porque fue el que generó todo para que esto se esté viviendo entre Abelardo y la bancada de Uribe, respondiendo que incluso la presidencia de la Cámara de Representantes le queda a Petro, diciendo Uribe Vélez, tiene razón Daniel Briceño. Además, ¿por qué viene sucediendo esto? Miren el peo que hay entre esta gente. Alfredo de Luque en un trino del 2014. Es entendible que enemigos de la paz quieran sabotear el proceso de La Habana. Si hay paz, no hay material prima para su política, el conflicto. Santiago Ángel, el próximo presidente del Senado. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez ha sido fiel opositor a este tipo de circunstancias. Dice Uribe, el tema va más allá. El senador de Luque votó varias reformas y recibió beneficios del gobierno Petro, incluida la ley de paz total y dice entre comillas, extrema coherencia.
¿Qué le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha? Empecemos a entender algo. Abelardo del Espriella quiere sí o sí tumbar a Álvaro Uribe Vélez y borrarlo del mapa. ¿Qué dicen las demás personas? El representante Nicolás Antonio Barguil, que el Centro Democrático impulsa para ser presidente de la Cámara, votó a favor de la reforma laboral, de la reforma pensional y de la reforma tributaria de Gustavo Petro. Los conservadores se vendían de oposición en Senado mientras aprobaban todo en Cámara. Mantenían la mermelada disfrazadas de opositores. Es igual que de Luque. Y vean esto, dice Uribe. De acuerdo a eso hay que replantearlo. Extrema coherencia. ¿Qué le dije al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha? Aquí empezamos a entender que Álvaro Uribe Vélez, él mismo incluso va en contravía de sus propios principios, pues resulta, pasa y acontece que vean las incoherencias por las que él está votando. Si dicen que esta gente apoyó a Petro en las diferentes reformas, ¿por qué va a votar por Barguil en el Centro Democrático? ¿Y por qué no apoya al señor Daniel Briceño? Y luego que Briceño dice que esto se la queda a Petro, ahí sí sale a decir que es cierto. Dios mío, hay que tener un poco de coherencia. Dice Diana Marcela Octavo, ¿cómo es la vida? Básicamente, lo que está pasando en el Congreso es que le están diciendo a Álvaro Uribe Vélez que se pensione, se defienda de sus procesos judiciales y que no friegue más, que su partido es de Abelardo del Espriella y que sus congresistas le van a hacer caso a ese nuevo patrón, que no va a tener sino las obras y que den las gracias. ¿Quién diría que fueron ellos mismos los que mandaron a las calles a defenderse solito? Las vueltas que da la vida. Y este espectáculo, señores, lo vamos a ver incluso cómo están totalmente desesperados el equipo de Néstor Morales. Y miren lo siguiente. La coalición mayoritaria con la cual va a gobernar el presidente electo Abelardo de la Espriella, que de momento está ganando sus pequeñas grandes batallas, inclusive sus caprichos políticos, para poner a Alfredo de Luque, presidente del Senado, y a un conservador, Nicolás Barguil, como presidenta de la Cámara de Representantes, golpeando de pasada, y no va a ser menor, a su mentor, al expresidente Álvaro Uribe, que es el jefe natural del Centro Democrático, partido mayoritario de esa coalición de derecha en Colombia, partido que va a terminar derrotado en la conformación de las mesas directivas en el Congreso. Andrés Carmona. Sí, señor Néstor, muy buenos días. Con total hermetismo en el segundo piso del Hotel Hyatt en el occidente de Bogotá, continuará hoy la reunión de las bancadas del nuevo Congreso para lograr ese acuerdo que defina quién presidirá el Congreso de la República a partir del 20 de julio. Aunque sigue el pulso entre el senador de la U, Alfredo de Luque, y el uribista Honorio Enríquez, lo cierto es que el respaldo de buena parte de las bancadas es a favor del senador Guajiro. Esto sería una victoria para el presidente electo Abelardo de la Espriella. Al Centro Democrático prácticamente lo estarían relegando al segundo o tal vez el tercer año tanto del Senado como de la Cámara, y le estarían quitando la presidencia de esa corporación, ya que ni siquiera podrán pelear esta dignidad en el primer año como se tenía previsto con Daniel Briceño. El acuerdo favorecería al representante conservador Nicolás Barguil. Sin embargo, desde el uribismo siguen insistiendo en que al tener 17 senadores y 30 representantes son la bancada de gobierno más numerosa, que fueron los primeros que se declararon de gobierno frente a la administración de Abelardo de la Espriella, y que por tradición y ley esto les da el derecho de aspirar a presidir el Congreso en el primer año. El director del Centro Democrático es Gabriel Jaime Vallejo. El tema aritmético, que es el que prevalece, porque así lo establece la ley colombiana, es el que prevalece en la negociación de los acuerdos de mesas directivas, de la conformación de las comisiones, de las secretarías de las comisiones. Pues bajo ese argumento, pues el Centro Democrático considera que tiene todo el derecho de presidir el próximo Senado de la República a partir del 20 de julio.
Para tratar de lograr un acuerdo, los compromisarios decidieron crear una subcomisión de congresistas de la U y del uribismo para que hoy a las 9 de la mañana se sienten. De no concretar ese acuerdo, desde el uribismo incluso se estaría planteando que el pulso se dirima a voto limpio el próximo lunes 20 de julio, voto por voto, teniendo en cuenta que el voto es secreto. Miren esto, el tema que les comentaba de voto limpio, que está generando bastante miedo en los abelardistas, porque acá el pacto histórico tiene bastante fuerza y son 25 votos en el Senado de la República, 42 en la Cámara de Representantes, y los tiene totalmente asustados. Algo que no le gusta al presidente de los conservadores, el senador Efraín Cepeda. He escuchado que se está proponiendo por parte de Centro Democrático, no me consta, ir voto a voto a la plenaria. Me parece mala cosa. No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el pacto histórico el que defina la presidencia del Senado. Sería un absoluto contrasentido. Me parece que esa no es la vía, que ese no es el camino. Y como lo he expresado, esta presidencia de Abelardo de la Espriella es atípica, no llega por ningún partido tradicional, por casi ningún partido, y realmente yo digo es la presidencia milagro, porque Abelardo... Desde las diferentes bancadas insisten en que esa presidencia del Congreso debe lograrse por consenso, ya que sin definir la mesa directiva de la plenaria no se puede avanzar en la composición de las 7 comisiones constitucionales. El senador del MIRA, Carlos Eduardo Guevara. La propuesta es poder tener un acuerdo mayoritario que garantice, por supuesto, la participación de todos los partidos de este acuerdo en las comisiones y tener también, por supuesto, la garantía en mesas directivas. Estamos en eso, hay un receso porque, como ustedes entenderán, la decisión no es fácil. Yo creo que le corresponde a estos dos partidos sentarse y tomar la decisión de plano y pues la idea es poder respaldar y garantizar que exista una coalición que permita la gobernabilidad en este nuevo gobierno. A la espera de lograr o no un acuerdo con el uribismo, la realidad es que hoy todo parece favorecer a Alfredo de Luque en el Senado, a Nicolás Barguil, el conservador, en la Cámara. En la Secretaría General del Senado seguiría Diego González, lo que implica otra cuota para el partido de la U, y en la Cámara vendría un cambio. Saldría el conservador Jaime Luis Lacutir y esa silla sería ocupada por un liberal. Se habla de un aspirante del grupo de Simón Gaviria. El tiempo corre, ya quedan pocos días y la pelea es tal que hay compromisarios que incluso han solicitado que esta pelea la definan de forma personal el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, algo que por el momento se ve muy difícil, Néstor. Tremendo espectáculo. Y lo podemos encontrar. A 4 días solamente de la instalación del nuevo Congreso de la República, como lo hemos escuchado, y tras bambalinas aumentan las tensiones entre los sectores políticos que en teoría conformarán la coalición que apoyará al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella de cara a la definición de quiénes serán los presidentes de Senado y Cámara, sumado a la conformación de las mesas directivas de las respectivas comisiones. Aunque parece un tema menor y de filigrana política, la verdad es que lo que está en juego es la posibilidad de armar una coalición mayoritaria que logre imponerse sobre los partidos petristas y opositores al nuevo gobierno, con el fin de sacar adelante los proyectos de ley que sean prioritarios para el nuevo Ejecutivo en cabeza de Abelardo de la Espriella. En ese complejo ajedrez político es fundamental para el éxito de las iniciativas del gobierno en el Congreso el hecho de contar con presidentes de Senado y de Cámara afines al proyecto abelardista, algo que hoy podría estar en entredicho, al menos en Senado, por las evidentes tensiones que han aflorado en torno a esa definición. Desde el comienzo del juego, el gobierno del presidente electo decidió jugar sus cartas respaldando el nombre del senador guajiro del partido de la U, Alfredo de Luque, partido de la U que hoy todavía no se declara de gobierno, como presidente del Congreso, y el representante por Bogotá, Daniel Briceño, como presidente de la Cámara del Centro Democrático, apuesta que ha tenido sobresaltos y modificaciones en los últimos días. Esos cambios surgieron por cuenta de la llamativa decisión del Centro Democrático de no acompañar la aspiración de Alfredo de Luque, a pesar de la petición del presidente electo, argumentando su pasado santista,
de Luque y de respaldo al proceso de paz con las FARC, y en su lugar decidieron postular, como lo escuchamos, el nombre de Honorio Enríquez para la presidencia del Senado. Esa decisión marca un nuevo eslabón en el distanciamiento entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, quien casi un mes después de la victoria de la Espriella no ha tenido un encuentro personal con el nuevo jefe de Estado, y quien parece más enfrascado en su disputa con Carlos Suárez, asesor principal del nuevo presidente, a pesar de que el Centro Democrático fue el primer partido en declararse de gobierno. Al final, el trasfondo de esta pelea es saber qué va a pasar, qué tanta influencia va a tener el pacto histórico en la elección del nuevo presidente del Senado de la República, lo cual va a ser determinante para las primeras de cambio del nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y las iniciativas que busca sacar adelante en el Congreso de la República. Camila Carvajal. Tremendo peo, que en pocas palabras resulta, en este caso, ganando hasta el mismo gobierno saliente, que es Gustavo Petro Urrego. No la pasan para nada bien todos estos miembros de la extrema derecha. Yo creo que esto es una bomba que va a tener bastantes repercusiones durante estos próximos 4 años, porque como lo habíamos anunciado, como lo hemos visto, ni siquiera Álvaro Uribe Vélez se ha sentado a hablar con Abelardo de la Espriella. No olviden, por favor, dejar su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.